Buenas tardes a todos. No sé si vieron el cartel que compartí en el Facebook sobre lo que vamos a hablar en esta tarde. Si no, Irán lo tiene ahí. Generación Mimi, no es generación Mimi, que Lea me dice, ¿y eso qué es Mimi de dormir? Le digo, no tiene nada que ver. Yo creo que se intuye un poco por la imagen de la chica lo que puede ser, pero no se lo voy a adelantar todavía, sino que lo vamos a ver en esta tarde. Los últimos estudios sobre consumo de información de las nuevas generaciones revelan que los jóvenes españoles de entre 18 y 31 años dedican 46 minutos cada día a informarse sobre lo que ocurre en el mundo. Mientras que nuestros antecesores, o la gente un poquito más mayor, pues dedicaban 84 minutos a ver, a leer y a escuchar qué es lo que estaba pasando en el mundo, o sea, las noticias. Y yo recuerdo que en mi casa, cuando yo era pequeña, solamente se veían 3 cosas en la tele: los dibujos, la telenovela y las noticias. O sea, cuando llegaba mi padre ya nos cortaba el rollo a todo el mundo con lo que estuviéramos viendo, porque él solo quería ver las noticias. Hoy ya no se invierte tanto tiempo en buscar información sobre lo que está pasando en el mundo. Más bien dedicamos más tiempo a las redes sociales y a sacarnos selfies. Los españoles dedican una media de 3 horas por día, lo que, si echamos cuenta, son 45 días de cada año. Para muchos, lo que menos les apetece después de salir de trabajar o salir de estudiar, pues es estar escuchando noticias que desprenden negatividad. Y una revista le hizo una entrevista a, creo que se dice así, Solange Knowles, que es la hermana de Beyoncé. A esa sí la conoce todo el mundo. Pues le hizo una entrevista porque ella sacó una canción que en español se llama algo así: Al límite, una oda al autocuidado. Y les voy a leer el artículo porque quiero que lo escuchen tal cual ella lo dijo. La escribí porque necesito manifestarlo. Incluso en medio de los múltiples asesinatos a jóvenes negros que ha habido esta semana, elijo no mirar. Solo por la voluntad de existir un día más y hacerlo sin rabia ni desolación. Ser capaz de levantarme y decirle a mi hijo que tenga un día maravilloso y saber que estará bien. Así que a veces tengo que elegir mirar hacia otro lado. Y es que aunque las generaciones venideras, la generación que tenemos ahora, es la que está más capacitada en lo que es la formación, porque estamos en la era de la información, todo está más al alcance, somos los que menos estamos capacitados en cuanto se trata de afrontar los problemas globales. Estamos bombardeados por mensajes como: no puedes estar bien contigo mismo, no puedes amar a los demás si no te amas a ti mismo. Y esto lo podemos encontrar en anuncios, en cualquier lado. La psicología se ha metido en todos lados. Y también en los libros de autoayuda, no sé si lo han visto, 5 consejos para que seas feliz, no sé qué, todo va sobre mí, sobre que yo sea feliz. Y esto ha calado muy profundamente, no solamente en los jóvenes, sino ha calado muy profundamente en la sociedad. Cada año las tendencias en Google, cuando la gente se mete en Internet y busca en el buscador, el término felicidad es de los más buscados. Los datos sugieren que buscamos ser felices en todos los ámbitos de nuestra vida. Quiero ser feliz en mi trabajo, en mi matrimonio, con mis amigos, con mis hijos. Quiero ser feliz en todo lo que yo haga. Indagamos en dietas para cuidar nuestro cuerpo, unos más que otros. Invertimos en cosmética, en ocio, en placer, en todo aquello que nos dé un bienestar. Porque si yo no puedo hacer nada para que el mundo cambie y vaya mejor, ¿en qué voy a invertir? A ver, díganmelo ustedes. En mí, por supuesto. Y esto lo tiene clarísimo toda esta generación. Los nacidos entre 1984, o sea, a partir de mí,
Desde 1984, a partir de ahí, los de los 2000, tienen muy inculcado eso de luchar por los intereses propios. Y siempre es positivo buscar mejorar, ¿no?, para el bien común, pero se nos está yendo un poquito la olla. ¿Por qué les digo esto? Porque si juntamos todas las fortunas de los 8 millonarios más ricos de todo el mundo, todos ellos juntos tienen más dinero que la mitad de la población. Y también otro estudio nos revela que los jóvenes invierten más en café que en su futuro. Si van al Starbucks, lo entiendo, porque un café te puede valer de 4 euros para arriba, pero prefieren invertir más en ese placer de sacarse una foto. Yo soy la primera. Postureo, nada más. Te gastas un café de 4 euros y no guardas un duro para invertir en tu futuro. Y esta es la lógica del mundo, ¿no? Si quieres ser feliz, ámate a ti mismo, cuídate mucho. Pero la Biblia nos habla de algo bastante diferente a esto. Nuestra generación es la generación mimi. Mi, y luego yo, y ya si me sobra algo, pues igual comparto contigo. Sí, eso, porque igual también me lo quedo para mí. En Mateo, si me pueden acompañar, Mateo 22, del 36 al 40. Mateo 22, del 36 al 40. Dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. En primer lugar, nos dice que está el primer mandamiento, que ¿cuál es? Amar a Dios con todo, con toda y con todo. Entendimiento dicen unas, mente dice otro, pero bueno, viene a decir lo mismo. Y a pesar de que es un mandamiento, tú no estás obligado a amar a Dios. O lo amas o no lo amas. Eso ya lo decides tú. Pero para amarle, primero hay que conocerle. Tú no puedes amar a alguien sin conocerlo. Tú no ves un chico pasar por la calle y dices, ¡ah, cuánto lo amo! Igual te gusta, pero no puedes decir que lo amas, porque no lo conoces de nada. Pero cuando uno conoce profundamente a Dios, se enamora de Él. Y enamorarnos de Él nos lleva a tener un compromiso con Él. Y este compromiso nos lleva a servirle por amor y no por obligación. Pero ese es otro tema. Hoy nos vamos a centrar en el segundo mandamiento, que es como a ti mismo. Pero si la sociedad me está diciendo a mí que yo no puedo amar a los demás si no me amo a mí mismo, ¿cómo se come esto? Muchos dicen eso, primero ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás. Porque la Biblia dice, es que algunos encima se basan en este versículo, ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás, porque la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Que algunos ven 3 mandamientos en estos versículos. Ama a Dios, ámate a ti y ama a tu prójimo. Pero si leemos bien, ¿cuántos mandamientos hay ahí? Hay 2, no hay 3. El primer mandamiento, y el más importante, es ama a Dios. Y el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. La frase como a ti mismo no es un mandamiento. Simplemente nos está explicando cómo debemos amar a nuestro prójimo. Si yo les digo ahora, mira, tengo unas papas aquí, ¿me las puedes cortar como para freír? ¿Qué es lo que yo estoy suponiendo? Que sabes cortarlas como para freír, ¿no?
Entonces, cuando Dios te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué es lo que está suponiendo Dios? Que tú te amas a ti mismo, pero un montón. Porque si no te amara, este mandamiento no tendría ni pies ni cabeza. Y sabemos que la Biblia no se equivoca. Yo quizás me puedo equivocar en mi presuposición de decirte, córtame las papas como para freír, y yo estoy pensando que me las vas a cortar en bastones, y vienes y me las cortas en cuadraditos. Pero yo soy una persona, yo no soy Dios. Yo me puedo equivocar en mis presuposiciones, pero Dios no se equivoca. En Mateo 7:12, no lo vamos a buscar, encontramos la regla de oro. Haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Más literal dice, haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. La Biblia siempre se dirige a nuestras necesidades espirituales. No nos manda a amarnos a nosotros mismos, porque ya nos amamos, y un montón. Tienes que amarte a ti mismo para amar a los demás. Vuelven y nos dicen. La gente piensa que no amarse a uno mismo es la catástrofe más grande que existe en el mundo, y que la solución es que necesitamos amarnos más todavía. Y no es ni la primera, ni va a ser la última vez que las mentiras del diablo triunfan más que la Coca-Cola. Engordarnos el ego, que nos digan lo que queremos escuchar, es algo que siempre va a funcionar. Porque si a ti te viene alguien y te empieza a decir cosas feas de ti, eso no te va a gustar. Esa persona te va a caer mal, le vas a hacer cruz y raya desde que la conoces. Pero si te empieza a halagar, te empieza a decir, ay, qué bonita, ay, que me gusta tu blusa, ay, que me gusta tu pelo, esa persona nos va a caer súper bien. Así que engordarnos el ego siempre funciona. Y así fue como empezó la caída. Satanás le dijo a Adán y a Eva que si comían del fruto del árbol que Dios les había dicho que no comieran, iban a ser iguales que Dios. Y es que el orgullo siempre ha sido el principal problema de la raza humana. El pecado se ceba con nosotros, inflándonos el ego. Una definición de este amor al que se está refiriendo Jesús, al de ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, puede ser desear el bien del ser amado y hacer todo lo posible por procurarlo en cuanto tengamos oportunidad. O sea, cuando nosotros queremos a alguien, queremos el bien para esa persona, y todo lo que esté dentro de nuestra mano, pues vamos a hacerlo para procurarle ese bien. Si aplicamos de nuevo esta definición, vemos otra vez por qué no nos hace falta amarnos a nosotros mismos. ¿Quién no desea su propio bien? ¿Quién de aquí desea el mal para sí mismo? Ninguna mano levantada. ¿Quién desea su propio bien? Todos deseamos nuestro propio bien. Nos vestimos con ropa, con lo que podemos, nos alimentamos, deseamos que los demás nos traten bien. Y es que la naturaleza del pecador siempre es buscar lo suyo. Incluso, a lo mejor ustedes están pensando, ¿y qué pasa con esas personas que tienen poca autoestima? Esas personas no se quieren. Incluso las personas que nosotros creemos que no tienen autoestima, esas personas también buscan su propio bien. A esta persona que tiene la autoestima baja, igual no le gustan sus rasgos físicos o no le gusta algo de su personalidad, pero sigue buscando lo mismo que todos, el bien propio. Algunas personas con la autoestima baja llegan incluso a suicidarse, porque no acaban de aceptarse a ellas mismas, pero esto no deja de ser un acto egoísta. En ese momento, esa persona solo se importa a sí misma, no le importa más nadie. Esa persona se está exigiendo no tener defectos, se está obsesionando en que no quiere experimentar ni sufrimiento, ni quiere experimentar rechazo. Su actitud es, si yo no puedo vivir la vida como a mí me gustaría que fuera, elijo dejar de luchar. Y el suicidio al final
Es el resultado de una persona que se ha absorbido tanto a ella misma que no es capaz de ver más allá de sus narices. Solo ve lo suyo, su propia situación y nada más le llega a importar. Una persona egoísta es una persona que antepone su interés al ajeno, por lo que a veces, en esta búsqueda de ese interés, a veces hace daño a los demás. ¿Y está mal velar por nuestros propios intereses? ¿Ustedes piensan que esto está mal? ¿Está mal velar porque yo quiero mejorar y yo quiero tener mis cosas? ¿Eso está mal? Uy, no me contestan porque se piensan que es trampa. No, no está mal. No está mal que yo quiera salir beneficiado. Lo que sí está mal es que yo quiera salir beneficiado a costa de perjudicar a los demás. Y ahora sí que vamos a ir al texto principal de esta tarde. Está en 1 Corintios 4. Primera de Corintios 4. ¿Qué? Vale, vamos a leer del 1 al 5, pero los versículos centrales son el 3 y el 4, pero lo vamos a leer todos para ver un poquito el contexto. Dice, así que a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Ahora vamos a lo que nos interesa. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga la razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces, Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. En este texto vamos a descubrir las características de un corazón que ha sido cambiado radicalmente por la gracia de Dios. Si creemos en Jesús, pues no se trata solamente de que nuestro comportamiento sea moralmente aceptable. Muchas veces cuando pensamos en alguien que es cristiano, pensamos en alguien que hace las cosas súper rectas, súper bien y que su vida es una maravilla. Pero ser cristiano es mucho más que eso. Podemos hacer cosas moralmente aceptables incluso sin haber sido transformados por la gracia, porque yo no sé ustedes, pero yo conozco ateos que a veces se comportan mejor que alguna gente que está dentro de la iglesia. La iglesia de Corinto había sido fundada por el apóstol Pablo un año más o menos antes de que él escribiera esta carta. El problema que se estaba dando en esta iglesia, y es por lo que Pablo les está escribiendo, es que la iglesia estaba llena de divisiones, porque los creyentes estaban usando o queriendo usar sus relaciones con los líderes para escalar, para que les dieran un cargo, para poder destacar. Ellos creían que si apoyaban más a Pablo o si apoyaban más a Apolo, pues eso les iba a hacer resaltar y los iban a poner en un puesto donde ellos pudieran destacar. La raíz de esta división es la arrogancia y el engreimiento. Y esta es la raíz de casi todos los problemas que hay en el mundo y es el motivo por el que no puede haber paz en el mundo, porque siempre queremos destacar, nuestro ego siempre tiene que salir a relucir. Pablo nos está diciendo en estos versículos que busquemos la humildad. Y las cosas han cambiado bastante con el paso del tiempo. Antes del siglo XX se pensaba que el origen de toda la maldad era tener un concepto demasiado elevado de uno mismo. Y casi siempre se decía que el mal comportamiento pues se debía a eso, a la arrogancia. Hoy en día decimos que las personas
se comportan mal porque es que tienen una autoestima demasiado baja, tienen un concepto de sí mismos demasiado bajo. Y la verdad es que no hay ninguna evidencia de que la baja autoestima sea un gran problema. Es al revés. Las personas con una autoestima demasiado alta son las que mejor aléjate, porque con esas sí que son una amenaza. La teoría del mal comportamiento por tener una baja autoestima es muy atractiva, porque es muy cómoda. Decimos, fulanito es un mentiroso, ay, pero es que el pobre es que tiene la autoestima baja. O fulanita es que tiene un carácter súper fuerte, pero es que la pobre se comporta así porque es que tiene autoestima súper baja. En este pasaje, Pablo nos está demostrando cuál es la condición natural de nuestro ego, pero también no solo se queda con mostrarnos cómo somos, sino que nos muestra cómo podemos transformarlo. La palabra que usa Pablo cuando pide que ninguno se vuelva arrogante es, lo voy a decir fatal porque yo no sé griego, pero se supone que se dice fisio, que significa literalmente hinchado, inflado, estar muchísimo más dilatado de lo que se debería estar. Y en griego esta palabra también se utiliza para la palabra fuelle. Tanto aire que está hinchadísimo y a punto de explotar. Un tamaño que está fuera de lo normal. Esa es la condición natural del ego. Hinchado, reluciente, cuanto más, mejor. Nuestra condición natural es la arrogancia. El origen del pecado, como les estaba diciendo antes, es que Satanás quería ser igual que Dios y les dijo a Adán y a Eva que ellos también podían ser igual que Dios. ¿Por qué el orgullo es un pecado tan grande? Porque el orgullo es darnos el crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho. Es darnos la gloria que solamente a Dios le corresponde. El orgullo es en esencia la autoadoración. Cualquier cosa que hayamos podido lograr en este mundo, sea en la iglesia, sea en lo secular, cualquier cosa que nos ha pasado ha sido porque Dios lo ha permitido y no por nosotros mismos. Es por eso que los cristianos le damos la gloria a Dios por cualquier cosa que nos pase. Y Pablo nos dice que si si de algo tenemos que estar orgullosos, es de Cristo, no de más nada. No dice, estate orgulloso por todo lo que has logrado, estate orgulloso de Cristo porque tú no tienes nada de qué enorgullecerte. Y ahora me acabo de dar cuenta que yo había comprado unos globos, pero se me olvidó inflarlo, no importa. El ego, es como un globo. El ego humano lo podemos comparar con eso, con un globo. A pesar de que está aparentemente lleno, no está lleno, está vacío, no tiene nada consistente, es aire lo que tiene dentro. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando bebemos mucho refresco, cuando estamos comiendo, se te infla la barriga a lo bestia, parece que has comido como un animal y en realidad lo que tienes es aire dentro. No te cabe más nada, pero porque es aire, no es alimento. El orgullo también, cuando está hinchado, nos duele. Cuando notamos un porrazo, cuando te caíste con la bicicleta, no te iban todos los golpes al brazo hinchado. Cuando algo está muy hinchado, más grande de lo normal, cualquier rocecito nos duele. Y con nuestro ego es igual. El más mínimo comentario nos duele. Y somos capaces, fíjense si somos toletes, que somos capaces de pasarnos una noche en vela dando vueltas en la cama porque aquel me hizo un comentario sobre mi físico o sobre mi forma de ser. El ego también es algo que está siempre ocupado porque siempre está buscando compararse con los demás. El ego no se conforma solamente con ser feliz con lo que yo he logrado. El ego lo que quiere es ser mejor que tú. Yo no quiero hacerlo bien, yo quiero hacerlo mejor que tú. ¿Y saben qué?
podemos intentar llenar ese vacío que tenemos dentro con cualquier cosa que nos dé la gana. Nuestro ego puede estar muy ocupado, pero un lugar que se hizo para estar ocupado por Dios, cualquier cosa que intentemos meter dentro va a ser demasiado pequeña. Siempre vamos a seguir estando vacíos. El ego, por último, también es frágil. Es como un globo hinchado. ¿Nunca se les ha reventado un globo cuando lo están inflando ahí en toda la cara? Eso es porque nos hemos pasado, o el globo también es una porquería que puede ser, pero normalmente es porque nos hemos pasado echándole aire. Y el más mínimo rocecito, pues los hace estallar. Y eso es lo que tiene, pues estar demasiado hinchado. El orgullo espiritual es lo que nos hace que nos creamos capaces, que nos creamos que somos capaces de llevar las riendas de nuestra vida, que podemos alcanzar el valor que nos creemos que nos merecemos, alcanzar el respeto de la gente, que podemos encontrar un propósito lo suficientemente grande como para no tener que contar con Dios para nada. Y Pablo lo dice bien claro. Podemos leer otra vez el versículo 3, creo que era. El versículo 3, sí. Dice: en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en ese sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga la razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Está bien claro, ¿no? No importa lo que los demás digan de mí. Ni siquiera importa lo que yo diga de mí. Lo único que importa es lo que Dios dice que yo soy. Y es que tampoco podemos juzgarnos a nosotros mismos porque tenemos una visión corrompida, distorsionada de las cosas. Solamente podemos vernos a través de las gafas de Jesús. Ahí sí nos vamos a ver de la manera en la que somos. Pablo lo que está intentando decirnos es que él no deja que la visión que él tiene de su propio pecado lo destruya, pero tampoco deja que sus propios logros pues se le suban a la cabeza. Y aquí es donde está el gran secreto para llegar a ser humilde. La esencia de la humildad no radica en pensar peor de mí, ni en pensar mejor de mí. Se trata de pensar menos en mí. Practicar el autoolvido es lo que nos va a dar la libertad. No pensar peor de mí, que es a lo que nos lleva la cultura tradicional. Piensa que eres una basura, ni tampoco a pensar mejor de mí. Piensa que eres la bomba, que es lo que se está dando hoy en día, sino simplemente se trata de pensar menos en mí y pensar más en los demás. Pablo dio con la clave. Ya no importa lo que nadie piense, no importa lo que él piense de sí mismo. Los demás no lo pueden justificar. Él mismo no se puede justificar a sí mismo. La única opinión que cuenta al final es la del Señor. Pablo dice también que en el cristianismo tus acciones no van a marcar el veredicto, sino que el veredicto va a marcar en la forma que tú actúas. El veredicto ya está emitido. Yo solo actúo en base a él. Jesús nos ha justificado. Somos declarados justos por medio de Jesús. Por eso nuestras acciones son una consecuencia de ellas. Si yo he sido declarado justo, mi manera de actuar tiene que ser justa. Y si no es así, tenemos que hacérnoslo mirar. Siendo libres de este orgullo, es como vamos a poder hacer las cosas, no para sentirnos mejor con nosotros mismos, buscando llenar ese vacío, sino simplemente por el placer de hacerlas, por el placer de alegrarnos de que a los demás le vaya bien. Jesús se presentó al juicio en nuestro lugar y fue un juicio que fue injusto, porque si se ponen a mirar,
Eso no había por dónde cogerlo, eso estaba lleno de irregularidades, pero él se cayó la boca y pagó el precio. Amar a Dios es seguir a Jesús. Jesús nos dice, el que quiera ser mi seguidor tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Y hoy en día vemos la cruz como un símbolo del perdón, de la gracia, del amor de Dios hacia nosotros. Pero en los tiempos de Jesús, que creo que fue Aarón que lo estaba diciendo también el viernes el otro día, era un símbolo de maldición, era donde te iban a crucificar y te hacían cargar con ella hasta el lugar donde ibas a ser crucificado. Tomar la cruz significa estar dispuesto a cargar con el precio que esto conlleva. Perder amistades, familia, reputación, trabajo, e incluso en algunos países pierden la vida. Significa, y esto quizás lo que más nos cuesta, que tenemos que abandonar nuestra manera egoísta de vivir y mirar por el bien común, pensar menos en nosotros. Amar a Dios primeramente, por esto es el primer mandamiento, amar a Dios primeramente. Y de esa manera, con ese amor vertical, podemos amar a los demás en horizontal, de igual a igual. Amar a los demás como me amo a mí mismo. Dejemos que Dios llene este lugar que le corresponde. Vamos a desinflar nuestro ego, porque al final es que vamos a estar siempre vacíos, porque ese hueco no está lleno. Pensemos menos en nosotros para poder alcanzar la humildad. Que nuestra humildad no sea fingida, porque los evangélicos somos especialistas en fingir. Podemos fingir que somos muy humildes, pero Dios conoce nuestros corazones. Así que vamos a buscar que esa humildad no sea fingida, que podamos vernos a nosotros mismos como Dios nos ve a través de Jesús. Ya sabemos cuál es la clave para ser humildes. ¿Cuál es? Están atentos. Pensar menos en mí, ¿verdad? Que tu autoestima no te quite el gozo, que nuestra identidad no esté basada en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo conseguir, sino en lo que Dios piensa de nosotros. Tenemos valor delante de Dios por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Nos sacó de las tinieblas, nos limpió, nos lavó y nos llevó a la luz. Fuimos comprados a precio de sangre y ese es nuestro auténtico valor. Así que les animo a eso, a que pensemos menos en nosotros mismos, aunque a veces es súper difícil, porque es que ahí está nuestra naturaleza. Siempre nos lleva a pensar en nosotros mismos y que nos podamos ver como Jesús nos ve.